necesidades básicas que poseemos todos los seres humanos, todas las personas, es la necesidad del transporte. Lo requerimos para un sinfín de cosas que debemos hacer diariamente. Ir al trabajo, hacer el mercado, pagar las facturas, ir al colegio o a la universidad. Hasta para llegar a este lugar, aquí a la iglesia, necesitamos ¿de qué? Del transporte. Sea que lo hagamos a través de otra persona que nos transporta, o sea que nosotros mismos lo hagamos con nuestros propios medios, con nuestras propias piernas. Todos necesitamos transportarnos, llegar de un sitio a otro. Pero para que no existan problemas en cuanto al transporte, es decir, para que no existan accidentes de tránsito, los gobiernos han implementado leyes para regular el transporte en sus comunidades. Y dentro de esas leyes que han hecho, ellos han colocado las señales de tránsito, las cuales se encargan de advertir al conductor o a los peatones acerca de la forma en que deben conducir, acerca de cómo deben pasar, si hay que frenar, si hay que parar, si hay que ceder el paso, estar alerta ante eventuales accidentes o derrumbes que se presentan en las carreteras y muchas otras cosas que si nos ponemos a enumerarlas aquí nos demoraríamos toda la enseñanza, pero que usted ha conocido de esas señales de tránsito. Ahora, quizá algunos de ustedes preguntarán, bueno, pero el pastor, ¿por qué está hablando de señales de tránsito? Bueno, estamos hablando es como especie de un ejemplo, precisamente para que nosotros podamos comprender lo que el Señor también nos ha colocado, porque es que lo parecido a ello, a esas señales, también nosotros lo encontramos dentro de la palabra de Dios, porque Dios ha colocado para nosotros ciertas señales de advertencia para que nosotros podamos vivir de forma sabia aquí en la tierra, para que nosotros podamos evitar accidentes, ya no de tránsito, pero sí accidentes espirituales, accidentes que pueden arruinar nuestra vida espiritual o accidentes que nosotros podemos ocasionar y podemos arruinar la vida espiritual de otras personas. Entonces el Señor nos está llamando precisamente a que nosotros tengamos muy en cuenta esta enseñanza de la palabra para que de esa forma nosotros también podamos evitar accidentes espirituales. Y he titulado esta enseñanza en esta mañana, Advertencia, no pierdas la visión. Y esta enseñanza está fundamentada en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Ya todos ustedes tienen ese texto ahí. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Tenemos entonces en este texto lo que el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia de Filipos, y por ende también nos está haciendo unas advertencias a nosotros como hijos de Dios. Y en este día pues vamos a observar 3 advertencias que el Señor nos da para mantener la visión puesta en su reino. Esto es muy necesario. La primera advertencia es: pilas con los malos obreros. Y dice la palabra del Señor que debemos estar alertas. Mi amada iglesia, esta primera advertencia en este texto tiene que ver con los malos obreros, con aquellas personas que se revisten de cierta autoridad y de cierta espiritualidad con el fin de hacer comercio con la vida de las personas. Puede que esto suene un poco fuerte, pero es una clara evidencia que el Señor nos ha hecho en su palabra. Y específicamente allá en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miren lo que la palabra de Dios nos dice: que estos falsos maestros, estos falsos obreros o estos malos obreros, de los cuales la palabra de Dios nos advierte, van a introducir herejías dentro de la iglesia, pero tienen un objetivo común, un objetivo muy claro. ¿Cuál es el objetivo? Hacer mercadería con la iglesia. ¿Y qué es hacer mercadería? Es hacer comercio, hacer o tener a la iglesia como una fuente de ganancias para su propio provecho personal. Y noten que el apóstol Pablo expresa claramente que a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, es bastante cierto. La repetición y la repetición que hace el apóstol se debe a lo pronto que el pueblo de Dios es para olvidar las cosas. Nosotros tenemos un grave defecto que tenemos que comenzar a corregir, y es que olvidamos prontamente lo que nos han enseñado. Por eso, en este día yo también puedo decir, así como dijo el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetirles estas mismas cosas. Por eso quiero, mi amada iglesia, entregarles esta advertencia. Es necesario volver a proclamar esta verdad, y puede sonar reiterativo, pero hay que hacerlo para que nosotros estemos alerta. El Señor nos dice: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y es importante esto, porque aquí existen estos 3 grupos de actitudes que el Señor nos está dando. Existen algunas personas también en este tiempo que pretenden servir a Dios o pretenden servir al Señor
haciendo cosas que en apariencia son buenas, pero que al nosotros investigar e indagar a través y hacer comparaciones a través de la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que no hacen parte de lo que el Señor ha entregado. Aquellos obreros que buscan su propio provecho, aquellos obreros que solo les importa los placeres terrenales, los placeres de este mundo, y aquellos obreros que solamente les interesa ejercer poder y autoridad sobre las personas. Observen lo que el apóstol Pablo dice con toda claridad. Habla de perros, ¿cierto? Cuídense de los perros. Yo le diría, caramba, el apóstol Pablo trata duramente a estas personas, pero necesita hacerlo así para que nosotros también abramos los ojos y estemos alertas. ¿Por qué? Porque los perros pues muerden, ¿cierto? Y cuando usted entra a una casa y ve a un perro, ¿qué hace usted? Usted se queda como quieto, porque le da cierto susto de que ese animalito pueda ¿qué? Atacarlo a usted. Ahora, esta connotación de perros da a entender como esa manada de perros salvajes que trabajan en equipo para atrapar a sus presas. No sé si ustedes han visto los documentales de esos perros de la selva, perros salvajes que se reúnen, son excelentes cazadores. Y miren cómo estos animales utilizan sus estrategias para poder capturar a sus presas. Y tienen unas características impresionantes, y es que pueden correr largas distancias, no se cansan con facilidad. Miren que nosotros tenemos que tener en este tiempo, mucho discernimiento, mucha disposición para obedecer al Señor, porque podemos también ser engañados por este tipo de personas. Pero también hace referencia a estos perros a los impuros, a aquellas personas que son abominables delante de Dios, a los enemigos de la cruz de Cristo que tanto el apóstol Pablo ha denunciado. Luego habla de los malos obreros, y aquí quiere decir obreros engañosos, aquellos que tienen una intención de usar las ovejas del Señor para llenar sus propios bolsillos. Si nosotros buscamos allá en Romanos capítulo 16 versículo 18, dice la palabra del Señor: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Óigame, mi amado hermano, mi amada hermana, que está escuchando. Miren ustedes, el Señor está haciendo una clara advertencia a que nosotros prestemos atención a este tipo de obreros fraudulentos, porque no están sirviendo al Señor. Se sirven a ellos mismos, trabajan para sus propios vientres, dice el apóstol Pablo, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esas personas que hablan demasiado bonito, esas personas que no regañan, que no corrigen las malas acciones de la iglesia, esas personas que no nutren a la iglesia con la palabra de vida, téngale mucho cuidado. Porque la palabra de Dios dice que en este tiempo se levantará una generación de personas que quieren o tienen comezón de oír. ¿Y qué es comezón de oír? Como esa rasquiñita, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes le han rascado la espalda y no alcanzan a rascarse la espalda? Es normal, ¿verdad? Eso le pasa casi que a todas las personas. Y entonces, ¿qué pedimos nosotros? Le pedimos, mira, por favor, me rasca la espalda. Corre, por aquí, más abajito, aquí, ahí. Da como esa sensación de ¿qué? De placer, ¿cierto? De alivio, de que, ay, qué rico, comezón. Tienen comezón de oír, tienen comezón para que alguien les rasque y les haga sentir ¿cómo? Bien, les haga sentir sabroso. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que con suaves palabras y lisonjas, es decir, con unas alabanzas, usted sí es lindo, usted es inteligente, usted es lo mejor, usted es bendecido, usted es prosperado, hermano, mire qué bendición. Entonces la gente se siente
¡Wow! ¡Qué bendición! Y resulta que le está diciendo pura ¿qué? Lisonjas. No les está dando palabra y alimento. Mire, amado hermano y amada hermana que está aquí, la mayoría de ustedes que están aquí presentes son padres, ¿cierto? Y sabe algo, usted como padre sabe qué alimento le conviene a su hijo. ¿Qué prefiere el niño? El niño prefiere un dulce o un pedazo de carne. El niño prefiere un dulce. ¿Qué prefiere el niño? ¿Un chocolate o una sopa? No, el niño prefiere chocolate, ¿cierto? Ahora, si fuera porque usted quiera congraciarse con su hijo, ¿usted solamente le va a dar dulces y chocolates? ¿Usted lo haría? No, yo creo que no. ¿Por qué? En última instancia, usted tendría al niño contento, pero al final usted terminaría enfermando a su propio hijo, haciéndole un daño terrible a sus hijos. Y eso es lo que ocurre con los malos obreros. Le entregan contentillos a la obra, le entregan palabritas que los hagan sentir rico, que les hagan sentir, ¡ay, qué sabroso! Pero no hablan en contra de las malas acciones, no hablan en contra del pecado que todavía nos asedia, no hablan de las malas actitudes que dentro de la comunidad cristiana se presentan, no corrigen, les da miedo corregir, les da miedo confrontar o no quieren hacerlo porque tienen en sus corazones otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llenar sus propios bolsillos. Y a eso hay que tener mucho cuidado. Y dice el apóstol Pablo, ojo también con los mutiladores del cuerpo, los que aún estaban colocando el énfasis en la circuncisión carnal, aquellos judaizantes que aún estaban buscando discípulos, aquellos que querían colocar las cargas de tristeza al apóstol Pablo. Y estas personas en verdad lo que querían era que las personas dijeran, no, vamos a seguir a Cristo, usted puede seguir a Cristo, pero tiene que circuncidarse para poder ser salvo. Y no solamente tiene que circuncidarse, también tiene que guardar los sábados, también tiene que guardar las lunas, las fiestas de luna, también tiene que guardar toda la ley. Es decir, pasar ahora de la gracia y devolvernos ¿a qué? A la ley. Cosa que ya Jesús había hecho, ya había abolido. Concluye entonces el apóstol Pablo expresando, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y notamos entonces, mi amada iglesia, que el apóstol Pablo hace un verdadero contraste entre los circuncidados en la carne y los circuncidados en la fe. Es decir, los que han colocado completamente su confianza en la obra salvadora del Señor Jesús, la cual está por encima de cualquier práctica humana. Por lo cual, algunas personas quieren alcanzar la salvación a través de esas prácticas humanas. Eso es legalismo. Tratar de añadir o de creer que nosotros como humanos y con nuestras propias fuerzas podemos alcanzar la salvación por fuera de Cristo Jesús. Es imposible. No podemos ser salvos porque en ningún otro nombre hay salvación. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La segunda advertencia, mis amados hermanos, es pilas con la autoconfianza. Mi amada iglesia, el apóstol Pablo continúa diciendo que debemos estar alertas cuando colocamos la confianza en nuestro propio orgullo, en nuestros propios logros, en nuestras propias metas alcanzadas. Sobre todo cuando esos logros pretenden hacernos ver como si fuéramos nosotros los que hubiésemos logrado la salvación. Hay que tener mucho cuidado. Pablo dice con claridad a aquellos que tienen la autoconfianza un poco alta. Ahí, versículos 5 y 7 dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia.
en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mejor dicho, mis amados hermanos, si alguno pretende en este tiempo sacar pecho acerca de alguna acción o conducta que a nuestro parecer pudiese colocarnos por encima de los demás hermanos o hacernos creer que nosotros ya hemos logrado la salvación por nuestras propias fuerzas, pues observemos lo que el apóstol está diciendo. Usted va a sacar pecho de su vida. Mire lo que yo tengo. Yo he sido una persona honorable desde que nací, circuncidado al 8º día, metido en la religión, conocedor de las sagradas escrituras, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Quieren que saque pecho? Sigo sacando pecho. En cuanto a la ley, no solamente me bastó con ser hebreo de hebreos, sino que ahora me metí a ser fariseo. Y no cualquier fariseo, un fariseo militante, un fariseo que va a los extremos. Y en cuanto a celo, pueden decir, fui perseguidor de la iglesia del Señor. Hasta ese punto llegaba mi compromiso, decía el apóstol Pablo, con esta religiosidad, con este tipo de confianza humana, con este tipo de confianza terrenal. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, yo era intachable. No falté a ningún mandamiento de la ley. Y es que, hermanos, en este tiempo, aún dentro de nuestras congregaciones, existen personas que se consideran merecedores de la vida eterna por hacer algunos tipos de acciones o de conductas terrenales o de obras. Es que yo hice tal obra y entonces eso me ha dado a alcanzar la salvación, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta a Jesucristo en su corazón, sin tener en cuenta el hacer la voluntad de Dios. La autoconfianza espiritual nos aleja de Dios, pero al tiempo también nos aleja de nuestros propios hermanos, de nuestra propia iglesia. Una cosa es molesta dentro del seno de las congregaciones, de las iglesias, y es una persona altiva. Dígame si a usted no le molesta ver a alguien que es altivo, a alguien que se las cree, a alguien que todo dice, no, yo a eso ya estoy listo, ya yo me gané la salvación. Mire, hermano, pero vamos a buscar en la Biblia tal cosa. La Biblia dice, ya eso me lo sé. Mire, yo sé más Biblia que usted. No, hermano, pero vamos a orar. Mire, yo oro más que usted. ¿Será que usted habrá escuchado personas así? Pues yo les digo, hermanos, yo las he visto y las he escuchado. Ayunan más, oran más, pero están lejos de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo eso que hacen, lo hacen para ellos mismos, no para agradar a Dios. Y en eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado. En el Salmo 138, versículo 6, el Señor nos dice, porque Yahvé es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Para cerrar esta advertencia, observemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien a pesar de llevar una vida de excelencia como fariseo y miembro del Sanedrín, no colocó la confianza en esas cosas terrenales. Por el contrario, puso la mirada en Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios. Y de igual manera nosotros en este tiempo debemos colocar nuestra confianza única solamente en el Señor Jesús. No en el dinero, no en el empleo, no en los clientes que tengo, no en el novio o la novia o en el esposo o la esposa, no en nuestras propias capacidades, porque Dios ha colocado en nosotros capacidades. Pero no podemos colocar nuestra confianza en esas cosas. No podemos confiar en que es que yo soy más inteligente que otros. No. Nosotros debemos colocar nuestra confianza solamente en Jesucristo. Descansar en la maravillosa obra que Él hizo en la cruz del Calvario para darnos la salvación eterna. Es en ese sacrificio perfecto que Jesús hizo que nosotros podemos creer, que nosotros podemos afianzar nuestra fe, agarrarnos de allí y decir, Señor,
yo no puedo, pero contigo soy más que vencedor. Tercera y última advertencia. Pilas con la autojustificación. Mi amada iglesia, Dios nos invita a ponernos las pilas en cuanto a la autojustificación, porque algunos han intentado ser justificados por Dios, pero a través de sus actos como creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros colocamos la confianza en las acciones que hacemos y no en la obra de Cristo, pretendiendo que porque nos vestimos de una forma, porque usamos saco, corbata, entonces ya somos más santos o estamos más cerca de la presencia de Dios. Observemos lo que el Espíritu de Dios nos impulsa a tener en cuenta. Y nos impulsa a tener en cuenta el amor de Cristo. El texto nos dice a nosotros: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas eran ganancia para nuestras vidas? ¿Cuántas cosas eran aquellas que nos hacían sentir seguros antes de conocer a Cristo? Y el apóstol Pablo lo está diciendo con mucha claridad y énfasis. Dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he tenido ahora, ¿por qué? Por pérdida. Mejor dicho, eso no me sirve ahora mismo para nada, lo he perdido por amor a Cristo Jesús. Y esto es un convencimiento impresionante. El amor de Cristo está por encima de todo. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo allá en Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor allí? ¿Que nos pongamos a aborrecer a todo el mundo? No. Lo que está diciendo el Señor es que Él desea que nosotros le amemos por sobre todas las cosas. Que lo amemos de corazón, al punto que nuestra vida dependa completamente de Él. Jesucristo quiere ser el eje fundamental en la vida de todo creyente. Hoy también el Señor Jesús nos está preguntando, te está preguntando a ti, mi amado hermano, mi amada hermana. El Señor te está preguntando hoy, en este día, así como le preguntó a Pedro allá en Juan capítulo 21 versículo 17. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El apóstol Pablo expresa con toda seguridad en el versículo 7 que esas cosas que para él eran ganancias, ahora las ha considerado como pérdidas por amor de Cristo. A nosotros el Señor nos está haciendo la invitación para estimar todo este mundo como una pérdida, para colocar a Jesucristo en el primer lugar de nuestras vidas, para colocar a Jesucristo en el primer lugar de nuestros corazones, en el centro, que sea Jesucristo el eje fundamental de tu vida. Amén. Hoy te está invitando a que Él sea el centro de tu corazón. El compromiso con Cristo es fundamental y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y cuando observamos el carácter del apóstol Pablo, su pleno convencimiento de la realidad y de su relación con el Señor Jesús, nos damos cuenta de que él verdaderamente tenía ese compromiso. Estaba convencido, hermanos. Es que para estar convencidos uno tiene que demostrarlo con acciones. Yo no puedo decir que creo en algo si no lo practico. Hay personas que usted le pregunta: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero tienen a Dios apartado de sus vidas. Y entonces uno se hace la pregunta: ¿en verdad creen en Dios? ¿En verdad tienen la confianza puesta en el Señor? Y no. Están lejos, así como lo dijo el apóstol Pablo. Son personas que no sirven al Señor, que no trabajan para Dios.
Y ojo, el apóstol Pablo dice que él dejó todas esas cosas a un lado. Aquellas cosas que para él y para la sociedad en la cual vivía representaban un gran estatus social. Porque mucha gente en este tiempo no va a la iglesia porque, uy, ¿qué dirán mis amistades? ¿Qué dirán mis padres? Uy, ¿qué me dirán en el trabajo cuando se enteren de que yo voy a la iglesia? ¡Qué pena! Es como el que tiene una novia y no la muestra porque le da pena salir con ella. Imagínense ustedes. Le da pena salir con la novia o le da pena salir con la esposa. Y entonces, ¿para qué tiene esa muchacha o tiene ese muchacho? ¿Para qué tiene a esa esposa? ¿Por qué se casó con ella si no quiere sacarla? Es que me avergüenza de mi esposo. O sea, ¿eso qué es? No hay compromiso en ese tipo de relación. Y lo que el apóstol Pablo nos está mostrando con su conducta es precisamente que hay un compromiso en su vida. A él no le importó ese gran estatus social que él tenía. Miembro del Sanedrín, por así decirlo. Él era un senador en su país. Y un senador ejerce una gran influencia sobre su pueblo. Él dejó eso a un lado por amor a Cristo. No le importó su estatus social. Ni le importó también la posición de gobierno que él tenía. Porque es que el apóstol Pablo, antes de rendir su vida a Cristo, era un hombre que tenía autoridad. Iba a otras regiones a perseguir a la iglesia del Señor. Tenía autoridad para encarcelar a aquellos que habían dejado el judaísmo para abrazar a Cristo. El versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es el mayor estímulo que Pablo tiene: ganar a Cristo Jesús, permanecer en su amor, si es necesario, considerar todas las demás cosas como insignificantes, como basura, por permanecer fiel al Señor Jesucristo. Además de eso, también nos está enseñando la palabra de Dios que nosotros debemos reconocer la justificación que Dios nos ha dado. Tenemos que tener un reconocimiento de esa obra que el Señor ha hecho por nosotros. Y por eso el apóstol sigue diciendo: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, el justo por la fe vive. Eso lo proclama la palabra de Dios. La ley no puede y no tiene el poder para salvarnos a nosotros. La ley solamente nos muestra lo que debemos hacer, lo que tenemos que alcanzar. Nos muestra el listón más alto. Y ¿saben algo? Humanamente hablando, nosotros no podemos cumplir las demandas de la ley, la exigencia de la ley. Porque nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa nos engaña y produce en nosotros maldad y más engaño, y terminamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios pide en la ley. Por eso vino Cristo Jesús, para cumplir la ley en su vida. Y para que nosotros, en el cumplimiento de lo que Él hizo, y Él como sacrificio vivo, perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese sacrificio nosotros lo aceptemos por fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo en esta hora? Creer. Creer y confiar en Cristo Jesús. Creer y obedecer. No creer que nosotros podemos alcanzar la justificación propia. Como algunos hermanos que llevan hasta un registro: llevo 15 días sin pecar. Y ya cuando escribe y dice eso, ya está echando mentira, porque de alguna forma pecó, sea con su mente, sea con sus acciones, sea porque dejó de hacer algunas cosas. Hermano, si usted se concentra en no pecar, le aseguro algo: va a pecar más rápido, va a caer más pronto.
Porque nuestra mirada no debe estar puesta en nuestras fuerzas y en lo que podemos o no podemos hacer. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Y cuando miramos a Cristo Jesús, entonces caminamos en fe. Y entonces, aun cuando pecamos, el Señor nos levanta nuevamente y nosotros seguimos caminando en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y esto es importantísimo, mis amados hermanos. He escuchado de hermanos, de creyentes, que ellos pueden cumplir las demandas de la ley, que ellos están cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. La verdad, entonces hay que arrancar ciertos textos y borrarlos de la Biblia, porque la misma palabra de Dios dice que no podemos cumplir las demandas de la ley, las exigencias de la ley de Dios. La ley es perfecta, es buena, pero nosotros, humanamente hablando, no la podemos alcanzar. Cristo la alcanzó por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Abrazamos la obra de Cristo por fe. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Por fe. Vivimos por fe. Por último, la meta es conocer a Cristo. Y el texto nos expresa con claridad en los versículos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y quizá nos preguntemos nosotros, mis amados hermanos, ¿cómo podemos conocer a Cristo? ¿Cómo podemos experimentar ese poder del Señor? Bueno, mis amados hermanos, para conocer a Cristo necesitamos, en primera instancia, abrir nuestro corazón a Él, recibirlo por fe, estar dispuestos a que Él entre en nuestros corazones. ¿Está escuchando? Abrir nuestro corazón al Señor para que Él entre en nuestras vidas, recibirlo. En Juan 1:12 nos dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego, estando en esa nueva relación de hijos, entonces podemos profundizar esa relación a través de la práctica constante de la oración. Esa oración personal, esa oración que tú haces allá en tu casa cuando nadie te está viendo. No la oración comunitaria que hacemos aquí como iglesia, sino la oración permanente, constante, diaria. Esa comunión personal con el Señor. Hay que fomentarla, hay que profundizarla entre semana. Pero además de esa oración hay que añadirle el estudio a conciencia de las Sagradas Escrituras. Recordemos que el mismo Señor dijo a los judíos de su tiempo, allá en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este escudriñar las Escrituras requiere esfuerzos. Recuerden ustedes que la palabra escudriñar significa cavar en la tierra, hacer pozos profundos. Y cuando nosotros cavamos en la tierra, vea, eso cuesta. Cavar es difícil, cavar no es fácil. ¿Y sabe por qué cavar es difícil? Uno, porque requiere remover tierra. Dos, porque nosotros no sabemos qué nos vamos a encontrar allí abajo. Puede ser un terreno duro, puede ser barro, podemos encontrar agua, no sé, muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice, escudriña. Es un trabajo escudriñar las Escrituras. Hay que estudiarlas, hay que meternos en ellas para poder comprender. Hay que indagar qué dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús está revelado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, observar a Cristo desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Y también observar qué quiere el Señor para nosotros. Allí vamos puliéndonos, vamos conociendo al Señor,
Vamos conociendo su voluntad para nosotros. Y vamos entonces a aplicar esas cosas a nuestras vidas. Porque el conocer a Cristo se constituye no solo el todo para nosotros, sino también el crecimiento espiritual de nosotros como creyentes. No solamente a nivel de conocimiento bíblico, sino a un nivel de conocimiento experiencial. El Señor quiere que tú le conozcas en la experiencia de vida. Porque ¿sabes algo? Así como hay personas que dicen yo sé más Biblia que tú, pero que no viven a Cristo, que no conocen a Cristo, que no tienen relación con Cristo, así también usted le puede decir a esa persona, quizá usted pueda conocer más Biblia que yo, pero no se le nota. No se vive, usted no está viviendo a Cristo Jesús. Mire, yo conozco muy poquito de Biblia, pero lo poquito que conozco, estoy tratando de obedecerlo al Señor. Estoy tratando de obedecerlo en mi vida para agradar a Cristo Jesús. Y esa es la experiencia. Pues no solamente se conoce a Cristo Jesús a través del estudio de la palabra, sino también cuando nosotros ponemos esa palabra en práctica en nuestras vidas. Cuando obedecemos, cuando hacemos que Cristo se haga real en nuestras vidas. Hasta el punto de participar, como dice el apóstol Pablo, de sus padecimientos. Y de ser semejante a Cristo en su muerte. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Eso es conocerlo a Él de manera personal. ¿Recuerdan dónde estaba Pablo? ¿Desde dónde estaba escribiendo esta carta? La estaba escribiendo nada más y nada menos que desde la cárcel. Estaba padeciendo por Cristo Jesús. Y en ese padecimiento estaba conociendo a Jesucristo. Es decir, Pablo estaba completamente convencido de ofrecer por completo su vida por el amor al Señor. Y nosotros también debemos llegar a ese punto. Mi amada iglesia y amigos que me están escuchando, el Señor Jesucristo nos está dando estas 3 advertencias para que nuestra visión del reino de Dios siempre permanezca viva y que nosotros no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de esta visión del reino de Dios, sino que podamos seguir adelante con nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. Recordemos lo que hemos estudiado hoy. Pilas con los malos obreros, pilas con la autoconfianza y pilas con la autojustificación. Que sea Dios bendiciendo nuestras vidas, llenándolas con su Santo Espíritu, y seas tú también dispuesto, tocado por Dios para obedecer su palabra. Oremos en esta hora. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que de una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación? Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, y que hay una gloria que te espera más allá.